de la estructura especista, ¿no? Por eso se tiene que entender que el especismo no es solamente una ideología, sino es un sistema y toda una estructura de opresión que tiene diferentes espacios. Hoy nos vamos a focalizar en el espacio, obviamente, de la comunicación, y bueno, me es interesante que quede esto como un primer momento. Después se puede seguir avanzando en algunas cuestiones más sobre lo que tiene que ver con comunicación, qué es propaganda y qué es publicidad. Así que, hecha esta introducción, vamos a hacer toda la presentación y después vamos a dedicarnos un tiempito a las preguntas y respuestas, dudas que tengamos. Así que te dejo la palabra, te agradezco, Rebe, me voy a silencio y vos continuás. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Nahuel, principalmente por este espacio. Para mí es muy significativo poder compartir mi perspectiva de cómo mi profesión influye en la dominación y la opresión de los demás animales y también de otros grupos sociales oprimidos. Así que estoy muy agradecida por el círculo y agradezco también el tiempo que se brindaron las personas que están acá presentes para que podamos compartir este momento. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien? Se escucha así. Perfecto, gracias, Gastón. Capaz que me escuchen un poco entrecortada, eso tiene que ver porque estoy justo atravesando unos síntomas gripales y tengo la garganta un poco comprometida, ¿sí? Así que voy a estar tomando un poquito de té y un poco de agua, pero ténganme paciencia, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Yo lo titulé Especismo en medios, cómo la comunicación visual refuerza la jerarquía humano-animal. ¿Y qué vamos a revisar? En primera instancia, entender qué es la comunicación visual, por qué es importante, cómo refuerza la jerarquía especista, y también vamos a profundizar en la diferencia entre la publicidad y la propaganda, qué es el branding, y vamos a terminar con algunas conclusiones y desafíos de cara al futuro. Para finalizar, vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para que podamos revisar si quedó alguna duda o consulta en particular sobre las cosas que vamos a ver en esta presentación. Y antes de profundizar de lleno en la definición de lo que es la comunicación visual, me gustaría que comenzáramos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común las siguientes imágenes? En primera instancia, el famoso desayuno americano. Esta imagen que representa los carimbados. Y por último, el icónico payaso de esta reconocida marca. A lo largo de esta presentación, estas imágenes van a estar presentes, así que les desafío a que puedan identificarlas. Pero antes de finalizar, vamos a retomar esta pregunta y ojalá que podamos identificar la respuesta. Y ahora sí, ¿qué es la comunicación visual? Y entendemos la comunicación visual como el proceso estratégico por el cual un mensaje se expresa a través de recursos visuales como son las imágenes y los símbolos. ¿Y por qué es importante la comunicación visual? Para esto me parecía interesante poder compartirles mi historia personal, principalmente de cómo llegué a elegir esta carrera y esta profesión. Y para eso les voy a mostrar la siguiente imagen, que soy yo hace 5 años atrás. En ese momento yo trabajaba en una agencia de recaudación de fondos para ONGs. Básicamente eran esas personas que son muy molestas, que te frenan en la calle, te cuentan sobre una problemática social y encima que te atrasan para llegar a cualquier lugar, te piden una donación. Súper, súper molesta. Pero bueno, en ese trabajo mi principal soporte no solamente era mi buena presencia física, mis habilidades de persuasión, mis habilidades también para poder leer el lenguaje corporal de la persona, para poder llevarlos hacia lo que es esta donación o esta invitación a la donación,
sino que mi principal herramienta de trabajo era una tabla, ¿sí? En esta tabla, nosotros lo que hacíamos era mostrarles a las personas con las cuales hablábamos y frenábamos en la calle para contarles acerca de estas problemáticas sociales. En esta tabla había una infografía que sintetizaba por un lado lo que es el trabajo de la ONG y cómo estas donaciones impactaban positivamente en la vida de quienes se ayudaban. Pero fue en este contexto de la vía pública que, como se imaginarán, es un espacio muy saturado por el ruido sonoro, por el estímulo visual, que hubo algo que en particular llamó mi atención. Y esos fueron los carteles, ¿sí? Carteles que no hablaban sobre cualquier temática en particular, sino específicamente sobre especismo. Yo hasta ese momento no conocía lo que era el término de especismo y realmente estaba muy poco familiarizada con el concepto de veganismo. Y fue a medida que yo empecé a observar más detenidamente estos carteles que empecé a tener mayor curiosidad y eso me llevó a investigar más sobre este tema. Estos son algunos de los carteles que yo encontraba en la calle y poco a poco iba tomando fotos, ¿no? Tomando capturas, leyendo y cada vez me resonaban más y más. Y fueron estos mensajes y por supuesto el apoyo de personas que ya eran veganas y también el deseo que yo tenía de poder mejorar mi vínculo con los animales que me llevaron a empezar a cuestionarme el hecho de empezar a ser vegana. Pero la cuestión es cómo es posible que un pedazo de papel más unas cuantas palabras pudiesen generar un cambio de conducta en una persona como yo, que hasta ese momento consumía normalmente, como cualquier otra persona, animales. Y esta pregunta me llevó a investigar más sobre este fenómeno y fue así que yo llegué a una charla TED de Cocos Herrera, que no sé si lo conocen, pero es un activista gráfico, diseñador argentino, que gracias a él conocí el concepto de lo que es el activismo gráfico. Y me gustaría poder compartirles esta charla para que la podamos escuchar brevemente ahora porque tiene muchísimo que ver con entender por qué es importante la comunicación visual. Así que vamos a activar el sonido. Y les voy a consultar si se escucha bien y se puede ver. Nau, ¿me querés confirmar? Recién se escuchaba bien, no sé si no está funcionando el play, dale play. Listo. Hago Kung Fu Sí, hace perfecto. 8 años. Un arte marcial donde aprendemos a desarrollar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la concentración y la mirada periférica. Esto es poder tener la mirada fija hacia adelante, pero seguir percibiendo lo que sucede a nuestro alrededor. Cada movimiento que hacemos, cada acto que realizamos, cada decisión que tomamos incide en el otro, para bien o para mal. Podemos golpear, pero también podemos proteger. Cuando desarrollamos la mirada periférica, la probabilidad de que nos lastimen, pero también de lastimar, baja. Soy diseñador gráfico y mi profesión no es como la del bombero o el enfermero. A mí me llevó años poder vincular mi carrera con ciertas problemáticas sociales. Primero empecé a dar clases en la UBA, la universidad pública. Con el tiempo empecé a difundir temas sobre derechos humanos a través del diseño. Pero hubo un día, durante esa búsqueda interna y profesional, en que comenzó la historia que les voy a contar. Ese día tuve una reunión con un ingeniero y con una antropóloga que estaban construyendo una ONG, Ingeniería Sin Fronteras Argentina, y necesitaban mejorar su comunicación visual. Terminó la reunión y, como al pasar, me contaron de una ingeniera que forma parte del equipo, Estelita,
que da clases en la cárcel de Devoto hace más de 20 años. Cuando yo escuché que se podía dar clases en una cárcel, me volví loco. Entonces les pedí que por favor me comuniquen con ella, me contacten con ella, y quedamos en hacer una visita a la cárcel. Pasaron los días y me empecé a preocupar, empecé a pensar, paré la pelota, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Un diseñador gráfico en la cárcel. Y la llamé a Estelita. Y ella me dijo unas palabras que ya no podría olvidar, que fueron: Coco, vos no te preocupes, en la cárcel ya saben de vos, los muchachos te van a estar esperando. Mamita querida, pensé. Y en los pocos días, sin saber para qué, yo estaba entrando por primera vez a una cárcel. El CUD es el Centro Universitario de Devoto. Es una universidad adentro de la cárcel. Ahí los detenidos pueden hacer talleres y también carreras universitarias. Derecho, Administración, Filosofía y Letras y demás. Para ingresar al pabellón universitario es necesario atravesar 9 puertas de hierro. Cada una de esas puertas tiene candados enormes, llaves que parecen medievales. Hacen ruido esas puertas y eco cuando uno pasa y se cierran detrás de uno, y el trayecto es de media cuadra más o menos. Cada una de esas puertas tiene al menos 2 guardias de seguridad. Pero cuando uno llega a la 9ª puerta, ya no hay más policías. Te encontrás en un pabellón con 200 detenidos, estudiantes, y ya no hay más policías. Es una universidad. Ese primer día que fuimos tuvimos una reunión con unos 10 detenidos que tenían un plan entre manos. Un grave problema que tienen es la reinserción laboral. Algunos salen con un título en la mano o con un oficio aprendido, pero nadie les da laburo. O porque tienen antecedentes penales o simplemente porque viven en un barrio marginado. Entonces a estos muchachos se les ocurrió autogestionarse y armar una cooperativa de trabajo. Y esa cooperativa sería una imprenta. Entonces les pregunté, bueno, muchachos, ¿y qué saben del oficio gráfico? Y la respuesta fue, nada. Y ahí comprendí para qué estaba ahí sentado. Y les ofrecí, si estaban de acuerdo, empezar a ir todas las semanas a enseñarles y compartir lo que sé con ellos sobre el oficio, usar el Photoshop, usar el Illustrator, las herramientas de diseño, teoría del diseño, cuestiones que los ayudara para poder emprender este proyecto. Esto fue hace 2 años. 2 años y 1 mes y 4 días. Hoy los muchachos ya están diseñando, hacen encuadernaciones, imprimen. Desde Ingeniería Sin Fronteras pudimos gestionar la compra de maquinarias que son algunas caras e imprescindibles para que puedan hacer su trabajo. Falta un montón para aprender y para que el proyecto sea sólido, pero dejó de ser una idea plasmada en una mesa para ser un hecho concreto. Y ese hecho concreto se llama la cooperativa Esquina Libertad. Al poco tiempo de estar yendo, me di cuenta que estaba dedicando mucho tiempo y energía para un proyecto importante, pero con una incidencia para muy pocas personas. Entonces hablé de nuevo con Estelita, esta ingeniera, le pedí consejo, como siempre, y decidí emprender un segundo taller. Pero esta vez un taller destinado a toda la población carcelaria que quisiera participar, no solo a los universitarios, sino también a los que no hubiesen terminado el primario y el secundario. Entonces, le pedí a los muchachos que por favor me ayuden a difundirlo en aquellos pabellones donde no tengo acceso. Pegaron afiches en esos pabellones y a la semana me llegó un mensaje que decía: Coco, al taller se anotaron 120 personas. Mamita querida. Me preocupé por la organización, más que nada. Y el taller arrancó. Y ahí la consigna es que hagan afiches sobre derechos humanos. Hacen afiches sobre derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la educación y demás. Y siempre tienen una mirada muy aguda sobre el tema. No es lo mismo los afiches que puedo hacer yo, que nunca me faltó nada, estos muchachos. Ahí trabajan con collage, recortan papeles, revistas, algunos dibujan muy bien, entonces ayudan a los que no dibujan tan bien. Recortan a mano, porque obviamente no puedo entrar material cortante, es una cárcel. Hacen sus bocetos durante varios días, corregimos entre todos
Y por último, hay una entrega final. Más allá de lo que aprenden, lo importante de este taller, al menos para mí, es que es un puente para que estos pibes, los que nunca salen del pabellón común, bajen al pabellón universitario, que al menos lo conozcan, que vean que hay otros caminos. Uno, una vez se me acercó y me dijo que nunca en su vida había hecho algo creativo y que durante el taller se olvidaba de que estaba encerrado en una cárcel y me abrazó. Y son esas cosas que les puedo asegurar que no tienen precio para un docente y, bueno, y como persona también. Ahí en Devoto también hay un proyecto musical. Hay una banda que nació ahí adentro, que tiene un nombre genial, se llaman Portate Bien. Portate Bien hacen cumbia y hacen reggaetón, pero con la particularidad de que como son todos estudiantes universitarios que van al CUD todos los días desde hace años, sus letras no hablan de Laura se te ve la tanga. Hablan de Aristóteles, de Platón, de Foucault. La teoría de la gravedad de Newton no me cabe, no me atrae, por ejemplo. Y también, sí, genial. También usan la música para poder contar las problemáticas que viven ahí adentro. El año pasado hicieron un disco que es excelente, se los recomiendo, búsquenlo, está en internet, se llama Sin candados en la mente. Waikiki es un pibe de Fuerte Apache. Su sueño de chiquito era ser ajedrecista profesional. En la escuela no lo querían mucho porque era quilombero y también lo discriminaban por ser de la villa, pero cuando había un campeonato intercolegial de ajedrez, lo mandaban a él porque sabían que él siempre volvía con un trofeo en la mano. Pero el sueño de Waikiki no fue posible. Creció y como muchos de sus amigos terminó delinquiendo. Se mandó muchas macanas y en un enfrentamiento con la policía recibió 2 balazos en la boca. Lo dejaron tendido en la enfermería, sin asistencia probablemente, para que se desangre y se muera. Pero Waikiki no se murió y terminó preso. Y paradójicamente fue en la cárcel donde por primera vez conectó con un libro. Leyó una novela, leyó otra y otra. Y desde ahí Waikiki no pudo dejar de desarrollar esa brillantez que estaba dormida. Hoy Waikiki estudia latín, estudia francés. Le faltan 12 materias para recibirse de licenciado en letras y 4 materias para recibirse de licenciado en administración. Estoy convencido de que la mejor política de seguridad posible es brindar educación, brindar dignidad y brindar oportunidades a tiempo. Todo el resto es un parche. Pero también estoy convencido de que con la educación no es suficiente. Es fundamental. Soy docente, es fundamental la educación. Amplía nuestro horizonte. Pero la manija del mundo, las decisiones que inciden a gran escala a nivel global, no las toman los pibes de Fuerte Apache. Las toman personas que fueron a las mejores universidades del mundo. Y la desigualdad crece año tras año. Insisto, la educación no es suficiente. De nada sirve tener la pared llena de diplomas si no parás la pelota y pensás para qué vas a usar tu conocimiento. ¿Para qué lo usás? ¿Para golpear o para proteger? Hay algo más. Y voy a compartir con ustedes una idea que yo aprendí en Kung Fu, en la cual creo profundamente y es el norte que rige todo lo que hago. Es una idea muy simple, muy bella. Cuando uno mejora, mejora el grupo. Y cuando mejora el grupo, mejora uno. Al mejorar en algo, en lo que sea, estamos traccionando a nuestro entorno hacia adelante, como una locomotora. Pero a la vez no hay logros individuales o fracasos individuales. Formamos parte de una sociedad, nos estamos influyendo todo el tiempo permanentemente. Si yo tuve un título en la mano, es porque hubo una familia que me apoyó, que me bancó, un sistema educativo, en mi caso la universidad pública,
El título tiene mi nombre, pero eso es un logro colectivo. Y de la misma forma, cuando uno ve a una persona durmiendo en la calle, sí, podríamos pensar que esa persona tomó malas decisiones en su vida, puede ser, pero cuando nosotros pasamos indiferentes y cuando socialmente naturalizamos que haya gente que duerme en el piso, fracasamos todos. Es un fracaso colectivo. La coevolución es comprometerse a buscar la mejor versión posible de nosotros y ofrecernos a nuestro entorno y mejorarlo. Porque si mejora, mejoramos nosotros. Y así, es así de simple. Y Waikiki, este pibe de Fuerte Apache, vuelvo a él, esto lo aprendió y no lo aprendió en Kung Fu. Lo aprendió haciendo un camino mucho más arduo, más duro, más violento. Y todo lo que Waikiki hace es para sanar. Él entendió el daño que generó. Y todo lo que hace es para sacar a sus compañeros adelante. Y yo los invito en esta tarde a que cada uno busque la mejor versión posible de sí mismo. Y como decimos en Kung Fu, con los pies firmes en la tierra, el alma elevada, el pecho erguido y la mirada al frente. Esto es una letra de Portate Bien. Ellos firman como pensadores villeros contemporáneos. Y dice así: dejemos la vida en cada materia. En cada libro empecemos desde abajo. Las cosas dependen de nosotros. Las cosas cambian por nosotros. Empecemos de abajo construyendo. Aunque nos sigan mintiendo una y otra vez, seguiré adelante. No me rendiré. Coevolución y mirada periférica. El cambio es posible, estoy convencido, lo vivo en la cárcel, todas las semanas y en mi vida. Pero no es suficiente con desearlo. Hay que salir del sofá y hacerlo. Y hacerlo entre todos. Gracias. Bien, continuando, les cuento que fue particularmente este video y después la investigación que hice del trabajo de Coco, que yo me inspiré muy profundamente y desde el momento que vi esos carteles que habían generado estas personas en ese espacio tan hostil como es una cárcel, decidí que el activismo gráfico era lo que yo me quería dedicar. Pero para poder lograr ese nivel de profesionalidad necesitaba formarme, ¿sí? Y así fue como empecé a investigar cómo podía empezar a estudiar una carrera que estuviese relacionado con esto que a mí me apasionaba tanto, que es el activismo gráfico. Y así fue como descubrí la carrera de comunicación visual, que para mi gran privilegio no solamente es una carrera que está en mi ciudad natal, con todo lo que eso significa, sino también porque es una carrera que forma parte de la educación pública de Argentina. Y fue a lo largo de mi recorrido académico que fui comprendiendo que la comunicación visual no solamente está en casi todo lo que nos rodea, sino también que la comunicación visual es utilizada para construir y deconstruir paradigmas. ¿Y cómo refuerza la comunicación visual el especismo? Ahora que entendemos qué es la comunicación visual y su relevancia en la conducta de consumo, podemos preguntarnos qué tiene que ver con el especismo. Y ahora nos vamos un poco a observar la historia. Y es que desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por un lado el auge de la industrialización y por el otro la consolidación del consumo a gran escala de las sociedades urbanas, fueron los presentes claves en la forma en que los medios comenzaron a reproducir masivamente la propaganda especista. Los medios de comunicación, como los periódicos, las revistas, la televisión y actualmente las redes sociales, en los últimos 100 años han reproducido discursos especistas. Pero antes de avanzar con ejemplos concretos sobre esta propaganda especista, es importante comprender la diferencia que hay entre publicidad y propaganda. Por un lado, la publicidad es promover un producto
servicio o marca para generar una conducta de consumo. Y por el otro, la propaganda es difundir ideas, valores o ideologías para convencer o influir en creencias. Entonces, ¿cómo se vincula este tema con el especismo? Si entendemos que el especismo es un sistema estructural de dominación y explotación que legitima la opresión de los animales no humanos en función de intereses humanos y que está sustentada bajo un paradigma de superioridad antropocéntrica, entendemos que los animales no son objetos ni son recursos. Por lo tanto, no son productos o bienes comercializables. Entonces no sería correcto hablar de publicidad especista porque no estamos hablando de objetos, sino más bien hablar de propaganda especista. Y cuando hablamos de propaganda, no podemos dejar de citar a Edward Bernays, considerado el padre de las relaciones públicas. Sus ideas marcaron un antes y un después en cómo los medios, las empresas y los gobiernos influyen en la opinión pública. Un dato curioso es que fue sobrino de Sigmund Freud y él aplicó los principios del psicoanálisis a la psicología de masas. Bernays entendía que las personas no actuamos solo por lógica, sino más bien por emociones e impulsos inconscientes. Por ejemplo, en la década de 1920, la empresa Beech Nut Packing Company, que en ese momento era productora de tocino y productos cárnicos, contrató a Bernays para aumentar la venta de tocino. En ese caso, Bernays lo que hizo fue consultar a un grupo de médicos si era posible que un desayuno más pesado pudiese ser más saludable, a lo que 5.000 médicos firmaron esta declaración que después Bernays lo difundió masivamente en los medios. Y así fue como se asoció el tocino con salud, energía y fuerza, y todo porque se apeló a la autoridad científica para legitimar este cambio de hábito en toda una sociedad. Y así fue como nació este famoso desayuno americano. Para Edward Bernays, por ejemplo, en su libro de propaganda, él decía que si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente del grupo, no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta. Bernays decía específicamente que la propaganda es el brazo operativo del gobierno invisible. Estas son frases que extraje de su libro que fue publicado en 1928, que es nada más y nada menos que hace casi 100 años atrás. O sea, la ingeniería social está mucho más presente de lo que nosotros nos imaginamos. Y ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos muy cortitos de propaganda especista. En primera instancia, de propaganda especista en medios gráficos. Por ejemplo, acá tenemos esta propaganda que habían hecho para esta empresa, Beech Nut Company, en el que se sugiere, por ejemplo, incluir entre 2 y 3 rebanadas de tocino para poder hacer más energético el desayuno. Tenemos algunas propagandas también en diarios y revistas, como es el caso de Nido, o en las revistas donde se promocionaba lo que es la cajita de Betty Crocker, que son estas cajas de premezcla de tortas. También propagandas relacionadas con el mundo de la moda, con el uso de tapados de pieles de animales, como es el caso de zorros o de cocodrilos. Y, por ejemplo, traje este ejemplo que particularmente me llamó la atención porque literalmente es una persona sobre un animal. Y uno podría decir de que con el gran desarrollo que para esa época, ya 2011, ya había en los sistemas o los software de edición de imágenes, se podría haber directamente usado la imagen de un animal y, digamos, colocar esta persona arriba sin la necesidad de usar un animal específicamente, pero acá les traje el ejemplo de que literalmente se usó un animal para poder representar esta foto, ¿no?
me llamó muchísimo la atención. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de televisión. What girl's gonna go for me with a body like this? Hang in there, Tom. I'm you 2 years from now, because you're drinking milk and working out. Well, I'm not changing so far. But milk's at work inside you. Oh, yeah? And tomorrow the difference can show. All that protein for muscle and calcium for bones. But I'm still a skinny bench warmer. Hey, if the sight of yourself at 18 doesn't convince you, Tom, listen to your senior year girlfriend. Hi, Tom. I'm waiting. Milk. It does a body good. Drink your milk, kids. I don't want milk. Milk's for babies. Yeah, babies. Oh, yeah? Well, I happen to know that milk helps build strong bones. So drink up. Well, Mr. Miller told me he never drinks milk. Look at him. Yeah. Hi, kids. Oh, that's not good. Got milk? Doctor, disculpe que lo moleste por el chat. Tengo un dolor muy fuerte en las costillitas y un poco de molestia en el matambrito. ¿Recomienda que haga reposo? A ver si se me toma el pechito. Internet es móvil y está afuera, al alcance de todos. Ahora podés mandar mails y chatear gratis hasta fin de año con un Movistar BlackBerry Curve 8520. Comunidad Movistar. Conectados, podemos más. What's more American than a cheeseburger? This cheeseburger, loaded with a hot dog and potato chips. In the hands of all-American model Samantha Hoops. In a hot tub. In a pickup truck, driven by an American bull rider. On an aircraft carrier. Under the gaze of Lady Liberty. As she admires the most American thick burger, with a split hot dog and kettle-cooked potato chips on a fresh-baked bun. New at Carl's Jr. I was just a kid when I first went, unsure of the mysteries I'd see, clueless to the treasures around me. But that was many months ago. That was before we paid for the day to play for the year, before I obtained my key, letting me unlock every door of the deep. So now, I can go whenever I get the feeling in my bones.
And let me tell you, that feeling is always in my bones. Pay for a day, play all year with the 2013 Fun Card. SeaWorld San Antonio now open. Come with me in a dreamland where the grass is green. So come with me, my sweetie, sky so blue, eyes to En Alpura hacemos hasta lo imposible para cuidar la calidad desde el origen. Calidad Alpura. Confianza pura. Polémico, ¿verdad? Especialmente esta última. Y ahora vamos a pasar a algunos ejemplos, también cortitos, de propaganda especista en redes sociales. Nacer es ser frágil. Piénsalo. Llegamos indefensos, dependientes, vulnerables, y así enfrentamos al mundo. Nuestro cuerpo tiene movimientos torpes. Los huesos apenas van creciendo y los músculos son muy débiles. No tenemos dientes. No hablamos ni caminamos. Tenemos todo en contra. Hasta que la leche lo cambia todo. Y no cualquier leche. Solamente una, insuperable desde su origen, con la capacidad de nutrir de verdad, que tiene el mejor sabor, que ama y respeta siempre a las vacas de donde proviene. Una leche de calidad superior. Alpura, el poder de la leche. En La Serenísima queremos hablarte de la calidad de nuestra leche, pero desde más atrás. Más, un poquito más. Ahí, para. Desde ese preciso momento. Porque estamos orgullosos de ser la primera empresa láctea en obtener la certificación IRAM Bienestar Animal. Un reconocimiento a nuestro compromiso y al de los productores, que nos motiva a seguir mejorando para que estén bien cuidadas y con buena salud. Que estén bien alimentadas y que tengan un ambiente confortable. Porque las vacas bien cuidadas dan la mejor leche. Compromiso La Serenísima Bienestar Animal. La calidad de siempre. ¿Y si le sumamos una magia más? ¡Huevo, Dibu! ¡Huevo, Dibu, huevo! ¡Huevos! Doble huevo, siempre, pa. Le metiste el doble de huevo, Dibu, lo diste todo. Ya, vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, ya, y por la ven. Tana no me ven porque soy el que maneja el fucking tren del tren. Con doble huevo, épica. Mami, somos la luz. Bien, en todos estos ejemplos que fuimos observando, por detrás hay estrategias de marketing, ¿sí? Hay grupos de personas que se reúnen durante muchas horas a poder planificar cómo interpelar a las personas, a un público objetivo, a través de la emocionalidad, ¿sí? Y a continuación quiero compartirles dos fragmentos de la serie Mad Men, que tal vez la conozcan, que es una serie inspirada en los años 60 durante el auge de las agencias publicitarias en Estados Unidos. ¿Quieres oír lo que dijo Sugarberry? Dilo. Fue estrepitoso. Primero viene Darryl y me dice cómo se quedaron mirando el artículo preocupándose por una demanda. Así que colgué y pensé si decirlo o no a Don. Quise arriesgarme. Y luego me llama Croix para decirme que otros periódicos publicaron la historia y pienso, sabe que somos nosotros, pero ¿cómo? Y me dice que todos, especialmente Darryl, estaban muy contentos. Y luego se pone cristiano. Lamenta que alguien salga lastimado, pero más gente probará su jamón ahora y eso les encanta. Es hermoso. ¿Cómo pones esto en tu libro? No puedes, no podemos cobrarles. Bueno, no sería mala idea que aumenten su presupuesto en medios. Aprovecha el momento. ¿Con anuncios baratos? Esperemos que no. Tú lo usas. El ganador de la batalla del jamón eres tú. ¿Lo imaginan? Se le caería la dentadura a Lane si entráramos con una compra adicional. Vale la pena pelear por nuestros jamones.
Una caricatura de un peregrino y un indio peleando por un jamón. Las ancianas disfrutarán. ¿Por qué no se te ocurrió hace 2 meses? Es bueno por sí mismo. Un eslogan no es nada ante una idea. Bien, y acá ya vamos empezando a prepararnos para la siguiente sección, ¿sí? Que es entender qué es el branding y por qué es importante. Hay algunos términos que empieza a tomar esta serie, por ejemplo, eslogan, anuncios, comerciales, que son los que van a empezar a jugar muy seriamente en entender cómo funciona esta propaganda especista. ¿Por qué no usa chaqueta blanca? Parece un vendedor de comida para perros. A los perros no les gustan los uniformes. Bueno, tuvimos suerte. Hoy tenían todos apetito. Dijeron que los trajéramos hambrientos, pero parece que le gustan. ¿Cómo describiría el temperamento de su perro? Ella es delicada y a veces nerviosa, pero es muy inteligente. ¿Y el suyo? Él es independiente, ¿sabe? Sabe lo que le gusta. Es difícil de engañar. Oh, por Dios, se están describiendo a sí mismos. ¿Es tu primer grupo? ¿Y les digo que están comiendo la granja de Caldecott? ¿Cómo se llama? No me gustaría. ¡Bingo alto! Nunca lo había oído. Bien, debería. Lo hacen con ponis. Por Dios, ¿eso es? Es la primera vez que lo oigo. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Cuando haya protestas, voy a unirme. Bien, ¿qué marca prefiere su perro? ¿Por qué nos hace esto? Es inhumano. Bingo luce descompuesto. Apágalo. ¿Preferirían carne de Apaguen eso. No puedo hacerlo, es parte de la prueba. ¿Alguien puede apagarlo? Ya es suficiente. Ya sé cómo se siente la gente. Su trabajo es cambiar eso. La agencia que no cambie el nombre le estará robando. El producto es bueno, de alta calidad, los perros lo aman, pero el nombre se ha envenenado. Ese nombre nos puso donde estamos. ¿O piensa que fue suerte? Sé que no es fácil encontrar un nuevo nombre. Y le daremos muchas opciones. Pero es solo una etiqueta. Será verdad porque prometerá la calidad que el producto tiene. Muy bien, voy a esperar. No a estos imbéciles, sino a otra agencia para resolver mi problema. Dios, Annabelle, olvídalo. El nombre no sirve. Es injusto, pero se acabó. Bien, en este caso, esta señora había contratado a esta agencia para poder cambiar la percepción que tiene la gente de su marca, que era una marca de productos de alimentos para perros, pero hecho con carne de caballos. Y elegí este fragmento porque nos permite introducirnos en la importancia del branding en una marca. Y para entenderlo mejor, les propongo hacer un ejercicio. A continuación, veremos 3 marcas representadas por imágenes. El objetivo es responder a las preguntas identificando a qué marcas nos estamos refiriendo. Y esta es la primera marca. Vamos a observar detenidamente estas imágenes y vamos a intentar identificar de cuál empresa o marca estamos hablando. Y la pregunta es, ¿qué marca es? Vamos con la segunda. Vamos a observar esta manzana mordida. Y en este caso la pregunta es, ¿a cuál industria pertenece esta marca? Y por las dudas aclaro que no estamos hablando de una verdulería, ¿sí? Es una industria distinta. Y por último tenemos esta botella con un contenido muy similar al petróleo. Y la pregunta es, ¿cómo es su eslogan? Destapa seguido de una emoción. Bien, ¿lograron identificarlas? Sí. En el caso que no, estas son las respuestas. Y la cuestión es, ¿qué hizo posible que identificáramos estas marcas incluso sin que en ningún momento aparecieran ni sus nombres ni sus logotipos?
Y es que estas marcas son mucho más que un logo o una linda estética, y es porque han invertido millones de dólares en generar un buen branding. Y ahora sí, entendimos que es importante, pero ¿qué es exactamente el branding? Y el branding es el proceso de construir y comunicar estratégicamente la identidad de una marca para que sea reconocida, elegida y recordada. Y bajo la axioma de que todo comunica, en la gestión de branding y creación de marcas, nosotros los comunicadores visuales aplicamos teorías fundamentales como la psicología del color y de las formas. Y acá me podría detener en explicar que nosotros definimos muy específicamente cuál es el público objetivo, analizamos las combinaciones tipográficas más adecuadas y también determinamos el tono de voz que va a reflejar la personalidad o la identidad de esta marca. Podría profundizar en por qué, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados suelen utilizar colores primarios y por qué las aseguradoras y los bancos suelen preferir tonos fríos como el azul. Pero lo interesante que hoy quiero compartirles es el origen etimológico de la palabra branding. ¿Recuerdan esta imagen y la palabra los carimbados? Los carimbados es un término que tomé de la artista plástica Hilda Zagagli en su exposición de carimbas y carimbados del año 2012. Según el Diccionario Histórico de la Lengua Española, el carimbo era un hierro para marcar las reses. Históricamente, esta palabra hacía referencia a la práctica de marcar con fuego a los animales para identificar su pertenencia a un dueño. Y este método también se utilizó en esclavos humanos y más adelante en objetos comerciables. Este acto de marcar servía como una forma de identificación, de propiedad y de reconocimiento. Y para Zagaglia, estos grupos oprimidos y marcados son los llamados carimbados. Desafortunadamente, esta práctica continúa utilizándose actualmente con los animales. Este, por ejemplo, es un extracto de un documento que tomé del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde se detallan algunas preguntas frecuentes sobre este tipo de método y cómo aplicarlo correctamente. Y la pregunta inicial con el que empieza este documento es ¿qué es la marca? Y explica que la marca consiste en un dibujo, diseño o signo impreso a hierro candente que sirve para identificar el ganado. Y ahora sí, vamos a revisar algunas conclusiones y personalmente algunos desafíos que propongo desde esta profesión. Acá voy a presentar 4 conclusiones que derivaron de esta investigación. Y en primer lugar, es importante definir que la comunicación visual no es neutral. La comunicación visual construye imaginarios, refuerza jerarquías y condiciona nuestras decisiones cotidianas, aunque no lo pensemos. Como vimos, la propaganda especista ha operado históricamente desde lo simbólico y a través de los medios para sostener la supremacía humana, disfrazándola de tradición, salud, estatus o progreso. 2. El branding tiene un origen históricamente vinculado a prácticas de dominación. Volver a su etimología es un acto de memoria, pero también una forma de visibilizar las interconexiones entre prácticas y grupos oprimidos. 3. No estamos frente a simples estrategias de venta. Cuando los medios refuerzan la jerarquía humano-animal, lo hacen mediante discursos ideológicos, como por ejemplo la invisibilización de su sufrimiento, como podíamos ver en esta propaganda donde hay una especie de spa para vacas, la romantización de la domesticación, donde estaba esta mujer parada sobre un caballo, la representación del prestigio social, donde se usan por ejemplo pieles de animales en la industria de la moda, y la justificación del placer humano con el uso por ejemplo de personajes públicos, como es el caso de esta empresa que vimos que promocionaba lo que son hamburguesas.
Y si nosotros entendemos que los animales no son objetos, sino sujetos con derechos, es más acertado hablar de propaganda especista en vez de publicidad especista. 4. Como observamos en los ejemplos, gran parte de la propaganda especista está estratégicamente dirigida a las infancias. Lejos de ser inocente, esta estrategia busca normalizar y romantizar el uso y consumo de animales como algo necesario y deseable. Un claro ejemplo sobre esto es el caso de este famoso payaso de esta marca. Acá podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, cómo se utilizan los colores, las infraestructuras, el packaging, el diseño de los juguetes, esta narrativa de una caja feliz y esta promesa de una sorpresa, con el objetivo de manipular la emocionalidad infantil. La figura del payaso funciona como un gancho emocional que distrae y neutraliza el cuestionamiento ético sobre el origen y el impacto de los productos promocionados. Y por último, propongo algunos desafíos, no solamente para crecer, sino también para creer que existe un futuro mejor. En primera instancia, considero que como profesionales de la comunicación y especialmente la comunicación visual, debemos asumir nuestra responsabilidad y cuestionar nuestro rol en la construcción y sostenimiento de paradigmas. Es fundamental incorporar una cátedra deontológica de ética profesional con perspectiva antiespecista e interseccional en el campo de la comunicación visual. También considero importante y urgente promover una educación antiespecista especialmente enfocada en las infancias. Una educación asertiva y crítica que ayude a prevenir y evitar que las infancias sean adoctrinadas con mensajes de propaganda especista. Y ahora sí, llegamos al final y vamos a retomar esta pregunta inicial. ¿Qué tienen en común las imágenes que vimos al principio? Espero que lo hayan descubierto, pero si quedó alguna duda, la respuesta es la comunicación visual y el especismo. Muchísimas gracias a todos los presentes por su atención. Y vamos a continuar con una sección de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Rebe. Este es mucho más completo del que yo vi. La otra presentación me gustó, que le dedicaste también un poco a tu activista mentor Coco. Interesante ese video y lo que te generó. Resalto esto porque hay momentos, personas, libros, circunstancias en las vidas que te marcan y te ayudan y estamos acá por algo, ¿no? Bueno, seguramente eso es parte también de tu camino y fíjate dónde te encontrás ahora. Esas sorpresas son, yo creo que sin caer en algo sensibilero, ¿no? Es importante prestarle atención porque nadie va a venir de afuera a decirte, mira, tenés que darte cuenta o despertar o cambiarte o hacerte vegano si no hay una apertura primero en tu cabeza y comprender cómo funcionan todos estos mecanismos. Así que en esta primera instancia, entender cómo funciona la comunicación, qué es la propaganda y cómo te venden una publicidad algo, yo creo que es una gran herramienta que las personas que quieren defender animales tienen que comprender cómo funcionan, porque en este relato de lucha de paradigmas llevan a de ganar, ¿no? Tienen todo un gran monstruo con millones de dólares constantemente bombardeando en todos los medios, redes sociales por sobre todo ahora, y obviamente que están en lo gráfico, en la televisión, en todos lados. Y hay algo que acá no hablaste, pero seguramente debes tener estudiado, lo tiro como primer pregunta porque lo leí por ahí en algunos papers de algunas personas que hacían estas críticas al consumo, al marketing, al capitalismo en general, de cómo trabajan inconscientemente para que vos consumas
todo el tiempo, ¿no? Como algo invisible que está ahí y ni te preguntes qué es lo que estás haciendo. Obviamente que generarte necesidades, ¿no? Porque básicamente el marketing lo que busca es generarte necesidades. Y en ese paper, en ese texto decía esto, ¿no? Que muchas personas tomaban como cierto el consumo de lácteos en un momento, que iba a ser saludable, pero cuando le preguntaban cuál era su fuente, decían, no, lo vi en una publicidad, en la televisión, creo que en ese momento decían, ¿no? Esa sería como una primera pregunta. Lo del lado inconsciente, yo creo que sí lo deben trabajar muy bien. Y después me pasó de que le presté atención, no sé si sigue circulando, por lo menos en Argentina y tal vez en Uruguay, donde se consume yerba mate, de que había una publicidad que iba diciendo el nombre de la marca y iba diciendo como tópicos problemáticos en la sociedad. Por ejemplo, no discutamos sobre religión, no discutamos sobre política, no discutamos de veganismo, decía al final, ¿no? Mejor, y decía el nombre de la yerba y estaba todo bien. Y eso yo creo que se puede ver también como un punto en esto que hablamos del giro animal. ¿Tiene una inserción en algunas cosas el veganismo? Claramente que sí. Y que incomoda y molesta que sí. Pero no es todo, porque también hay una caracterización del mercado para vender a un nicho de consumidores productos veganos, ¿no? Así que por lo menos ya dejo la primera pregunta y les animo a que vayan levantando la mano y haciendo otras preguntas. Si querés, juntamos varias preguntas y vamos respondiendo. Dale, me parece bárbaro. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda, lo que sea? Así avanzamos con la actividad. Sobre lo que presentó, bueno, sobre todo el trabajo. Dale, Gastón, formulala. Más que pregunta, nada, me pareció recopada la charla, muy interesante. Siento que me viene bien porque yo estoy con un amigo que está acá con Mati, viendo de armar un grupo acá donde vivo, y justo estábamos viendo esto, como la idea de un nombre, una marca, un logo, y me parece muy copado también toda la info que tiró Rebe. No se me ocurren preguntas, la verdad que lo de las propagandas, ahora bien dicho, me pareció zarpado, o sea, algunas son increíbles, vistas hoy, digo, como que chocan mucho, también eso creo que tiene que ver como con una cuestión cultural, que todo este marketing y todo este estudio tiene que ver con, bueno, qué queda bien decir hoy, digamos, porque en ese momento creo que, bueno, quedaba bien decir eso, un nene en un espejo que se veía chiquito y una imagen de él más grande. Hoy creo que eso, no sé, es como que la gente ya le chocaría, ¿viste? Como que sí, ¿qué onda? Pero hay algunas que siguen funcionando, porque sigue pasando, porque había ejemplos también actuales. Eso, nada, me sorprendió y de nuevo, gracias y me pareció muy interesante. Buenísimo, gracias, Gastón. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, capaz que surge alguna mientras lo debatimos ahora, ¿no? No, güey, me parece que tal vez no terminé de comprender tu pregunta. Vos te referías en cómo el marketing, por ejemplo, trabaja desde lo inconsciente en el consumo de masas. Sí, por ese lado, ¿viste? Y terminan todos repitiendo, dame 3 hamburguesas, lo que sea, y ni se preguntan nada, ¿no? Como te generan eso. ¿Y por qué? Y porque todo el día estás bombardeado por ese mensaje que no sabes por qué, pero lo haces, ¿no? Y no te tomas ni un segundo a ver, che, esto, ¿cómo era? Claro, sí, exactamente. Bueno,
si pensamos en las estrategias que utiliza actualmente el marketing, incluso ya utilizaba Bernays, gracias al aporte que tuvo de su propio tío, que fue Sigmund Freud, se aplica, digamos, por ejemplo, la psicología de masas y especialmente el psicoanálisis, ¿no? Como el entender de que hay motivaciones inconscientes y emocionales de las personas, y justamente la estrategia parte de encontrar cómo apelar a esas emocionalidades de las personas. Por ejemplo, hay una estrategia que impulsó Bernays también, que era una consulta de especialistas, ¿no? Que lo vimos, por ejemplo, cuando se empieza a formular la estrategia del desayuno americano, se hace esta consulta con médicos. Entonces la sociedad asume de que si un médico te está diciendo de que vos comas carne por la mañana es más saludable para tu salud, la gente automáticamente entiende de que eso es algo verdadero. Entonces, esa es una estrategia que suele utilizar el marketing y las relaciones públicas para generar esta necesidad o este deseo inconsciente. También, por ejemplo, podríamos ver esta estrategia de personajes públicos con esta marca de hamburguesas que vimos, por ejemplo, que estaba el Dibu Martínez, ¿no? Que es este arquero de la selección argentina, en el que claramente apela a la emocionalidad patriótica de la gente en Argentina, ¿no? Como este sentimiento del fanatismo, en el que si tal vez fuese, no sé, un músico o un artista plástico, no generaría tanto revuelo como es un personaje público que tuvo un rol tan decisivo en lo que fueron estos últimos mundiales, ¿no? Entonces, nuevamente, esto no es casual, sino que son estrategias, digamos. No se elige, digamos, a este personaje de forma porque es el único que me aceptó este canje o es el que puedo pagar, sino que se elige específicamente una persona que pueda generar una conexión emocional con el público, ¿sí? Y estos son algunos ejemplos de cómo se formulan estas campañas, estos anuncios, estos comerciales, y en definitiva, a mi entender, estas propagandas especistas, ¿no? Porque nuevamente estamos hablando de que no se está comercializando un objeto, sino que se está implantando esta ideología, este sistema de creencias en el que el animal no es tan importante como lo es un ser humano. Claro, claro, está bien estudiado, ¿no? Que sucede de esa forma. Obviamente una persona mediática, un influencer, alguien, una celebridad, como se le dice, tiene más llegada, pero está pensado quién, qué producto y qué, ¿no? Está muy estudiado eso, también asociado, ¿no? Como Carol Adam dice, ¿no? La política sexual de la carne y todo lo que está alrededor de eso, que ayuda incluso a hacer más invisible esos otros cuerpos de los animales. En sus libros van a encontrar también material, hace un breve estudio del marketing y cómo se vende, ¿no? El consumo, incluso cómo se feminizaba también cuerpos de mujeres para vender a través de animales, ¿no? Con pollos, con aves. Está muy relacionado y no está muy estudiado. O está estudiado, pero cuando digo no está muy estudiado, dentro del espacio del veganismo, ¿no? Porque el veganismo lo que muestra ya es casi en general el final, ¿no? Ya los animales en el matadero sufriendo, y hay muy pocas personas que muestran los animales siendo como no objetos, ¿no? ¿Se entiende? Por eso hay personas que hablan, activistas, de que hay un blindaje mediático sobre lo que sucede con los animales, porque no es vendible, no garpa, como diríamos nosotros, una publicidad de una leche de quinoa, porque tenés millones de dólares y mega producciones para venderte un sanguchito de lo que sea de jamón, ¿no? Y ni que piensen en un cerdo. ¿Se entiende, no? Entonces hay una cuestión muy desigual, lo que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la propaganda. Después podemos estudiar estrategias, que eso sería otra materia. Sí, totalmente. Y por ejemplo, con esto que vos nombrabas sobre este libro
de la política sexual de la carne, ¿verdad? En estas propagandas lo pudimos ver presentes, tal vez de forma sutil, no sé si lo habrán percibido, pero por ejemplo cuando estábamos viendo esta propaganda en el que figura una modelo arriba de una camioneta, arriba de una estación como de portaaviones, arriba de la Estatua de la Libertad, digamos, se muestra como un objeto no solamente la hamburguesa, sino también la mujer, ¿no? Hay esta correlación, digamos, y esta interconexión entre estos grupos que son, en este caso, vistos como consumibles, ¿bien? Hay otros ejemplos también que estuvimos viendo, como este que hablaba también Gastón hace un momento, en el que figura este niño, ¿no? Que en el espejo se ve reflejado mientras va creciendo, y el objetivo al final es poder tener como una novia que sea atractiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí se vuelve a reproducir como este objeto de la mujer, como este deseo, ¿no? Desde el inconsciente, que bueno, ellos lo representan de estas formas. Y hoy por hoy nosotros lo podemos ver con una mirada más crítica cuando vemos, por ejemplo, una publicidad. Las argentinas eran como demasiado machistas, como otras también, pero hoy podemos ver algunas de estas publicidades y ya ser muy críticos, ¿no? Cuando vemos una mujer siendo tratada como un objeto, pero la mayoría de la gente todavía no se cuestiona cuando ve a un animal siendo tratado como un objeto, porque justamente está muy normalizado, es muy naturalizado el consumo de los animales y de hecho banalizado. Elegí especialmente esa propaganda de Movistar, que si tal vez prestaron atención, se hace una sátira, ¿no? Al dolor del animal. Aparece este cerdito que está escribiendo como en un celular y le dice al doctor que tiene ciertos síntomas, ¿no? Como tengo dolor en las costillitas, puede ser que esté resfriado, como... Y es una forma, ¿no? Como de insensibilizar, ¿no? Al público sobre una realidad lamentable y nefasta que viven los animales día a día, sobre todo en estas industrias, como la industria de la alimentación, en la industria del entretenimiento, y nos van como anestesiando, ¿no? Y nos van adoctrinando poco a poco para que empecemos a dejar de considerar al animal como un sujeto que no solamente tiene derechos, sino como un sujeto que sufre también, ¿no? Entonces, bueno, ese es un mecanismo que se utiliza. Ahí levantó la mano Paloma, quiero hacer una pregunta, dale adelante. Gracias. Pues más que una pregunta, igual les quería compartir también de una campaña de una avícola mexicana, que es una campaña que lleva muchos años, o igual no sé, quizás la conozcan. La empresa se llama Bachoco, pero toda su, no sé si ahí no se va a ver, pero está, no, ¿verdad? Da mucho la luz ahí, o si se puede ver. Puedes dejar el link en el mensaje y nosotros podemos verlo. Bueno, para que lo puedan ver ahí. Y justo también pues en esto, como de luego pues que a veces se hacen campañas como para reforzar los mensajes con gente famosa. También hay otra campaña acá en México de Alpura, que menciona Rebeca, alguna campaña de Alpura, con un jugador de fútbol acá, pero la campaña es leyendas, o sea, como de leyendas, ¿no? Entonces ponen a gente que ha destacado, pero es reafirmar el consumir leche. Y pues nada, era como compartirles esas campañas. Gracias, Paloma. Gracias. Sí, la verdad que, bueno, de Alpura estuve buscando durante bastante tiempo porque yo quería traerles especialmente
esa publicidad o esta propaganda en realidad de este niño que está como gateando sobre leche y que después se hunde, o sea, es como totalmente catastrófico, digamos. Más que una propaganda, pareciera como, no sé, una película medio de terror, o así, un niño le está mostrando que se está ahogando. Y que después resurge un astronauta, entonces apela como este deseo de cumplir los sueños, ¿no? Y todo relacionado con que si vos consumís esta leche, vas a crecer fuerte y sano para cumplir tus sueños, ¿no? Entonces hay una creatividad muy interesante que obviamente si uno lo mira desde el punto de vista creativo, realmente son especialistas que dedican muchísimo tiempo a poder generar un tipo de contenido que tiene, bueno, mucha incidencia en lo público, pero qué interesante sería si toda esta creatividad estuviese puesta en poder generar otro tipo de mecanismos, ¿no? Como de, bueno, de un consumo más sustentable, un consumo más ético, y no que reproduce, digamos, una realidad terrible, especialmente en este caso para los animales. Buenísimo, Rebe. Si quieren, no hay más preguntas, podemos ir cerrando y para un próximo encuentro ya avanzar y trabajar sobre, por ejemplo, en estrategia antiespecista y propaganda, ya directamente como trabajar desde este lado de la trinchera, si se quiere, con qué herramientas podemos hacer, lo hacemos con tiempo, con material, con infografía, imágenes, para también que se comprenda. Porque hay una suerte también de activismo como el tuyo, que le llaman, ¿no? Como de guerrillas, como la misma técnica porque vos no podés tener la hegemonía del poder, en este caso del poder de comunicación, pero sí aplicar este activismo de guerrillas, y seguro lo habrán visto que intervienen carteles o generan unos carteles similares y los publican, ¿no? En general son para boicot o para visibilizar algo, y se hacen tanto como para empresas multinacionales de todo tipo, de la carne y de lo que sea, y hay cosas muy interesantes, muy geniales, que han tenido repercusión, claramente, pero bueno, ese sería como otro lugar hacia dónde ir y pensarlo bien, porque algo en comunicación que no esté bien direccionado sale mal y es pésimo, y es una publicidad en contra ahí, ¿no? Y me recordaba un poco, me llegó una vez un video, no me acuerdo bien, pero me llega el video de cómo consiguieron que en Australia las personas sean conscientes del uso del agua. Vieron que tiene mucho problema con el agua, y incluso en las cadenas famosas como en un hotel como el Sheraton, no sé, hay carteles o te indican cómo utilizar el agua ahí, ¿no? No es una cuestión menor. Entonces se habían puesto a hacer una campaña que tomaban, por ejemplo, el año 2013. Era el año 2011 y la campaña era: si seguimos así, en el 2013 no hay agua. Y era toda una campaña más en tinte catástrofe, así, y todo el tiempo era desde el gobierno. Por todos lados estaba la campaña que te decía: si seguimos así, no va a haber agua. Fue tanto que la gente cambió que anunciaron luego que habían mejorado en el uso del agua, se podía utilizar agua, llegaba agua a otras localidades que no había, e incluso se estaban generando reservorios de agua, ¿no? Y ahí empieza otro debate, porque parece que cierta parte de la especie humana funciona a través del látigo más que la conciencia, ¿no? Y ahí, literal, las personas viven muy conscientes del agua y no se puede desperdiciar nada. O sea, sin querer exagerar, te ven que estás tirando, queriendo baldear una vereda con un balde y piensan, sos un terrorista, un poco más. Porque la pasaron muy mal. Y porque los pueblos indígenas de ahí fueron los primeros que resistieron y dijeron, bueno, hicieron tanto desastre que pasó esto, ¿no? Porque no habla, o sea, el gobierno de alguna forma encubría porque estaban viviendo esta crisis hídrica, pero no iba al origen, claro, porque habían arrasado con territorio y el extractivismo y el fracking había llegado a eso, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la carne, porque una forma de llegar a generar conciencia es la cantidad de agua que se utiliza para la producción de carne, que está muy oculta esa.
Se habla también de la deforestación, que es verdad, o de los gases de efecto invernadero, pero la cantidad de agua que se utiliza estaba rondando los 15.000 litros, ¿no? Más o menos para 1 kilo. Y nunca se va a comparar, no, che, dejemos esto, vamos a empezar a comer cereales que con, no sé si era con 4.000 litros, eran no sé cuántas hectáreas. Sí, Paloma, te dejo la palabra. Gracias. No, igual nada más también les quería compartir algo más. O sea, yo vivo en el norte de México, que es un estado donde se consume muchísimo la carne. Acá es, de hecho, es muy famoso por la carne asada, como lo que sería el asado para ustedes. Y tenemos crisis de agua, pero es impensable para la gente, como ni siquiera asocia que el hecho de consumir carne tiene que ver con la escasez del agua, y es impensable para la comunidad como dejar de comer carne. Siempre es como achacar a las industrias cerveceras, porque también se consume mucha cerveza, como es la industria de la cerveza, que es, no sé, otras industrias, pero es impensable. Y en esto de la cuestión de propaganda y publicidad, aquí es súper, es que a mí siempre me llama mucho la atención eso. O sea, hay un montón de panorámicos donde siempre presentan el corte de carne crudo o cocinado, y es como, es súper normal, pero no hay, pues bueno, la disonancia cognitiva, no hay esta asociación de que eso es lo que mantiene, o sea, que está perpetuando el que no haya agua. Y siempre me cuestiono cómo está tan normalizado el que veas un corte de carne de una res o de un cerdo ahí, pero si vieras una pierna de un perro o de un gato, es como, wow, el escándalo. Entonces, nada, solo quería comentar eso. Gracias. Dale, buenísimo los aportes. No sé si alguien más quiere dejar algún aporte. Si no, vamos cerrando, que está bastante interesante y podemos hacer otra actividad, como les comentaba, si no nos cargamos de información. Sí. Yo solamente quería hacer como una aportación, que recién lo que nombrabas, Paloma, me hizo recordarlo, y es que, si recuerdan, hay una de las publicidades de redes sociales en el que esta propaganda lo que apela es a representar como la parte linda, digamos, del uso de las vacas para la producción de la leche, y dicen como, te vamos a mostrar cómo es la producción, y te muestran como la heladera, te muestran como el campo, y cuando te muestran la vaca dice, bueno, ahí para, ¿no? Pero no te muestran lo que hay antes de eso, no te muestran, digamos, lo que pasa en la inseminación artificial / violación que tienen estos cuerpos animales, en la extracción de sus crías. No te muestran la separación que hay entre si nace macho, si nace hembra, no te muestran la explotación que hay detrás, ¿no? Entonces hay, de nuevo, una invisibilización, y es como que la presión social también hace que estas propagandas de alguna forma vean cómo pueden minimizar la recepción negativa, ¿no? Por ejemplo, una de las que habíamos visto, de una industria que es de acá, de Argentina, que es La Serenísima, lo que hacen es hablar de bienestar animal. ¿Y eso por qué? Porque empezó a haber como una concientización, se empezaron a mostrar videos de la realidad, y la gente empieza a decir, no sabía que esto pasaba. Entonces, ¿qué hacen estas marcas para poder prepararse y bajar, digamos, el accionar de las personas, la crítica social? Es bueno hacer como estas campañas de bienestar social, digamos, de bienestar animal, y eso, bueno, es todo nuevamente una estrategia de marketing. Entonces es importante que seamos conscientes de eso para no normalizarlo, y para poder explicarle a las personas que actualmente siguen consumiendo, por ejemplo, lácteos, de que no existe tal bienestar animal, ¿sí? Es una estrategia de marketing. Entonces, bueno, con eso quería cerrar para no pasarlo por alto, que me parece importante traerlo a colación. Y nuevamente le agradezco a todos los presentes que pudieron compartir sus opiniones, sus aportes, y especialmente nuevamente al Círculo de Estudios Antiespecistas. Dale, buenísimo. Con eso nos vamos, y que dejó escrito Jennifer, que muy bueno, muchas gracias, interesante para hacer una especie de banco de video e imágenes
sabiendo cómo trabajar, por ejemplo, en educación formal. Ahí también se abre otra lista y el círculo también está para eso, ¿no? Tiene su biblioteca, todas estas actividades que también los pueden utilizar como herramientas porque es más complejo y también hay que ver cómo se puede aplicar. Yo creo que tenemos muchas herramientas generales muy buenas y otras que se tienen que ver en el lugar en sí. Cerrando lo que decía Rebe, de que la industria se modifica, se tiene que adaptar porque va cambiando la sociedad, van cambiando las modas o van cambiando su forma de estrategia de consumo. En Brasil, una línea había sacado en los cartones de leche un mensaje como en el atado de cigarrillos que tomar lácteos podría generar cáncer, ¿no? Pero fíjense, las personas que fuman ven el mensaje de puede tener cáncer y dejan de fumar, no. Entonces, por eso nos lleva a otros debates y podemos estar así entendiendo cómo funciona este monstruo que es el complejo industrial animal. Hoy estuvimos charlando con Rebeca, una genia, sobre comunicación. Imagínense, vamos a ir punto por punto. Así que bueno, dejamos acá. Esto va a estar subido después al canal de YouTube. Por favor, síganos en YouTube si no nos siguen, suscríbanse, compartan con todo el mundo este video, que estuvo buenísimo el día de hoy. Así que les dejo un abrazo a todos y a todas. Que descansen. Chau, chau. Gracias, Rebe, y gracias, Nau.